gracias por la invitación a este congreso y vamos a hablar de algo bien interesante que es el comercio electrónico. Yo he hecho una presentación para ponernos en contexto, para que todos podamos tener como una información en la misma página. Lo primero es, el año anterior en Colombia el comercio electrónico representó en transacciones 14 billones de pesos, cerca del 2% del Producto Interno Bruto. El 90% de las transacciones en Colombia se pagan en efectivo y sin lugar a dudas se convierte en una gran barrera para la masificación del uso del comercio electrónico, y Colombia en el último ranking está en el puesto 71 entre 144 países, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil. Otro de los temas importantes es que una de las grandes barreras de la masificación del uso del comercio electrónico, pues sin lugar a dudas es la baja bancarización en los estratos bajos, y el gran éxito de las compañías que han entrado y se han montado en el bus del comercio electrónico, sin lugar a dudas, es que entendieron que la tecnología llegó para quedarse, que montándose en el bus del comercio electrónico se expande un mercado que hoy no existe en el mundo analógico, y la tercera es que entendieron que las nuevas tendencias como la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica podían estar al servicio del comercio electrónico. Obstáculos para el crecimiento del e-commerce, y eso vamos a hablar más adelante con nuestros invitados del panel. Pues la desconfianza de los consumidores sin lugar a dudas es una de las grandes barreras, la calidad en los servicios digitales, la dificultad del servicio logístico y del correo postal, las barreras regulatorias, la falta de conocimiento de los compradores de los derechos que tienen como compradores en comercio electrónico, y adicionalmente pues los bajos niveles de bancarización, como decía anteriormente. Grandes tendencias hoy se están viendo en comercio electrónico, una de ellas es el alto porcentaje de transacciones a través del móvil, cada vez estamos siendo más móviles, la posibilidad de generar a un clic de distancia la compra, el one click buying o el one day shipping, y adicionalmente pues la realidad aumentada, la robótica, la inteligencia artificial se convierten en tendencias que ayudan a la masificación en el uso del comercio electrónico. Hay unas recomendaciones para el final y yo me voy a detener entonces y voy a hacer, estos son los jugadores en el mundo y jugadores en Colombia que son importantes en el comercio electrónico, y voy a comenzar una pregunta para todos mis compañeros de panel. Sin lugar a dudas, el crecimiento del comercio electrónico en América Latina es una realidad, vemos las cifras, pero yo quisiera, la primera pregunta para todos, comenzando con Alberto, es ¿cómo se debe preparar el sector privado para aprovechar las bondades y las ventajas del comercio electrónico? Y la segunda, los desafíos del Estado en materia de regulación, de normativa, para poder generar mayor expansión en el comercio electrónico. Gracias, María Carolina. Buenos días a todos. Yo creo que para resolver la primera pregunta de cómo debemos prepararnos, yo lo que creo es que el comercio electrónico, y aquí coincido con una apreciación que hace el señor Marcos de Argentina, es que va a dejar de llamarse comercio electrónico. En realidad lo que viene pasando es un fenómeno y es la digitalización de los negocios, y eso incluye por ende el comercio electrónico, pero en realidad lo que viene pasando es que el componente de tecnología cada vez viene impregnado o cada vez impregna el ámbito de los negocios, y esto pues obviamente lo que va a hacer el día de mañana es que muchas transacciones se hagan directamente por canales digitales, por ende canales electrónicos, sin necesariamente que sean el comercio electrónico como lo conocemos hoy. O sea, lo que voy es a que el comercio electrónico como lo conocemos hoy seguramente no va a ser el mismo comercio electrónico que vamos a ver en unos años, y esto pues gracias a primero a la tecnología,
Segundo, la digitalización de las cosas, absolutamente todo. Y tercero, por una serie, digamos, de tendencias que vienen en el mundo, por ejemplo, como la llegada de las redes de 5G, que muy seguramente van a permitir que el Internet de las cosas, que los que no saben qué es el Internet de las cosas, es básicamente una cantidad ilimitada o casi que todos los elementos tecnológicos puedan estar conectados al Internet y por ende podamos generar transacciones a través de ellos, es decir, los televisores, las neveras, los relojes, los palos de golf, la ropa, absolutamente todo este tipo de elementos, el día de mañana nos van a permitir que podamos transaccionar sin necesariamente que sea la forma como hacemos comercio electrónico. Entonces, digamos que hay que entender ese contexto desde la óptica del empresario y entender pues que obviamente que el comercio electrónico sí es algo grande. Yo siempre he sido bastante crítico del empresariado colombiano en particular, que de cierta forma ha influido tal vez en el desarrollo o la forma como se ha desarrollado a hoy el comercio electrónico en el país. Para que ustedes tengan una idea, Colombia en el año 99 estaba por arriba que Argentina, incluso el número de usuarios de Internet, año 99. Hoy en día Colombia está por debajo bastantes veces de la transaccionalidad que tiene un país como Argentina o incluso como lo tiene obviamente Brasil, México, incluso hasta Chile tiene de pronto niveles de transaccionalidad mayor, siendo un país con un tema de población bastante más pequeño que Colombia. Entonces el empresariado tiene que entender que realmente esto es una realidad, que ya no puede ser apático al comercio electrónico, que realmente tiene que comenzar a tocarse y impregnarse con la tecnología y tiene que entender que comercio electrónico o negocios electrónicos o negocios digitales pues definitivamente van a ser un componente importante en los próximos 10 años del business plan que tengan. Entonces yo creo que hay que realmente hacer un paro en el camino, entender digamos que el contexto que se viene, entender las posibilidades y pues obviamente enfrentarlas como lo han hecho seguramente históricamente en su negocio tradicional. Yo aquí tal vez tomo un ejemplo que por ejemplo Avianca, que a mí digamos que tal vez me parece a mí y que sin lugar a dudas es la compañía de comercio electrónico colombiana que más dinero vende, pero creo que como ejemplo ha sido tal vez la compañía que, independiente de los errores, de las insatisfacciones que puedan tener algunas personas, me parece que tomaron el camino correcto. Y el camino correcto, ellos hicieron un análisis, un estudio y se dieron cuenta que para ellos vender un tiquete por internet era mucho más barato que tener la cantidad de oficinas que tenía Avianca. Y Avianca decidió comenzar a cerrar oficinas hace mucho rato y emprender, digamos que, un camino hacia la digitalización. No necesariamente era su página, fíjense que ellos además tienen un soporte, ellos dijeron vamos a tratar de montarnos en un cuento de ventas no presenciales y ventas no presenciales es soporte a través del call center que también son transacciones electrónicas pero ayudadas de cierta forma, es como comprar en internet pero a través de una gente que lo va uno guiando, esos digamos que son transacciones electrónicas 100%, ahora se están montando digamos que todo el tema de los kioscos y las personas pueden llegar al aeropuerto y casi que pagar lo que necesiten pagar sin asistencia, eso también son digamos que transacciones digitales o electrónicas y pues obviamente montados en su página de internet. Entonces pues digamos que ese fue un camino que ellos tomaron, el dueño de Avianca seguramente habrá hecho el estudio y se dio cuenta que para la empresa ese era el camino que tomaba y lo decidió digamos que enfrentar con toda la seriedad y responsabilidad del caso desde el año 2010 cuando decide pues montarse en esta aventura. Ese es un buen ejemplo. Ahora, la segunda parte de mi pregunta, ¿cuál es la acción? Y no vayamos al tema de los desafíos del nuevo gobierno, que más adelante tengo esa pregunta para usted, pero ¿cuáles son estas determinaciones regulatorias o normativas que pueden acompañar a la expansión de comercio electrónico en nuestro país? Yo creo que hay que trabajar en varios ángulos, me parece que de la misma forma como estoy contando que tal vez el mundo del comercio en general se va a digitalizar, el Estado tiene que entender que esto le va a pegar absolutamente a todo el mundo, o sea, esto no es solamente los que hacemos comercio electrónico, tampoco es solamente para el tema aéreo, sino absolutamente todo, o sea, desde un tornillo para la persona que va a tener una cirugía del ligamento cruzado anterior, lo va a seguramente terminar comprando como a través de internet o digital de una forma, como la persona que hoy en día hace transacciones regulares de cualquier tipo y el Estado tiene que entender que la digitalización de la economía es una realidad y pues obviamente
de entender que el proyecto es mucho más de lo que hacían ustedes en el ministerio, mucho más que darle internet a la gente, mucho más que bajarle el IVA a los celulares, sino que esto tiene una implicación a nivel de Estado importante y a nivel de la sociedad, porque al final el objetivo del internet es entregar soluciones a la vida real, solucionar problemas a través de la tecnología y de las redes para tener una mejor sociedad. Peter, voy contigo. ¿Cuáles son los desafíos hoy o cómo pueden aprovechar los empresarios el crecimiento del comercio electrónico y montarse en ese bus, y los desafíos del Estado en ayudar normativamente a la masificación del uso del comercio electrónico? Bueno, te agradezco muchísimo, pero primero quiero darle las gracias a Julián la invitación para estar aquí presente nuevamente este año en esta gran reunión de todas las cámaras de comercio de Colombia. Tengo grandes amistades, y lo quiero decir muy sinceramente, grandes amistades con las cámaras de comercio, con Mónica, Julián. Hay muchos de ustedes que son presidentes de cámaras de comercio, los conozco muy bien por mis años que fui presidente de AICO, la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, y para mí es un orgullo estar aquí con todos ustedes. Además de eso, represento a la compañía de Sura, que es una empresa colombiana, como director en Chile, y para mí este vínculo que tengo con Colombia es muy sincero y muy grato, y quiero decirlo sinceramente. Pero hay un tema que para mí me apasiona pensando en el e-commerce. Primero miremos qué está pasando en el mundo. El e-commerce está creciendo prácticamente al 25% anual. Y si ustedes miran las cifras mundiales hoy día, el e-commerce son casi 3 trillones de dólares al año. Es mucho más grande que todo el negocio del petróleo del mundo. Es mucho más grande que toda la industria textil del mundo. Si yo digo que el e-commerce son 3 trillones de dólares de venta, el petróleo es 1.3 trillones y toda la industria textil llega al 0.7, para que vean el tamaño. Pero también es interesante ver qué está pasando con Latinoamérica. La venta hoy día per cápita, por habitante, en Estados Unidos son 1.200 y tantos dólares. El caso chileno son 223.000 dólares por habitante. La cifra de Colombia son 115. ¿Qué significa eso? Que tenemos por delante un desarrollo y crecimiento en este negocio que es gigantesco. Y ahora, yendo a tu pregunta, hay que atreverse. Hay que atreverse cuando uno piensa en la pequeña empresa, las pymes. Uno dice, bueno, ¿cómo parto? ¿Qué es lo que hago para poder meterme en este negocio del e-commerce? Primero hay que capacitar, primero hay que enseñarle a su gente. Eso es tremendamente importante, y aquí obviamente que las cámaras de comercio tienen un rol gigantesco, que es en la capacitación, en la enseñanza, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Pero hay que atreverse a meterse en este mundo del e-commerce, con capacitación y conocimiento, especialmente para las industrias que son empresas de familia o las pequeñas empresas. Significa también de que hay que pensar muy bien antes de poner precios y poner condiciones en una página web. Obviamente que hay que, para eso, prepararse, porque lo que uno pone en esa página web, después hay que cumplirlo. Claro. Y también ese producto hay que distribuirlo, o sea, la logística, lo que uno pone, que uno va a entregar un producto en 48 horas o en 24 horas o en 2 días o 3 días, es fundamental. Entonces, todo eso implica, obviamente, una gran labor de las cámaras de comercio de poder ayudar en talleres, en conferencias o en ayuda en una escuela técnica, en lo que sea, para preparar a nuestras empresas asociadas a las cámaras de comercio. Para mí, esos son los temas importantes. Pero si uno mira, como volviendo a lo que dije al principio, lo que va desarrollando y creciendo este negocio es gigantesco. Con mi colega aquí al lado, la última reunión que tuvimos en Santiago,
En ese día que hicimos el e-commerce day, tuvimos 3.500 empresarios ese día presentes. Eso quiero que nos muestra el interés justamente por el e-commerce. Está creciendo, creciendo. Y más adelante hablaré de qué es lo que hemos hecho en la Cámara de Comercio, porque yo creo que mi rol aquí hoy día es hablarle un poco de nuestra experiencia como Cámara de Comercio en lo que yo puedo hablar con todos ustedes. Así Gracias. es. Esa va a ser mi siguiente pregunta para usted. Marcos, la pregunta general para todos. ¿Cuáles son las posibilidades y las oportunidades que tienen los empresarios para montarse en el bus del comercio electrónico y el desafío por parte de los estados en América Latina de cómo hacer para romper esas barreras que hoy son evidentes para que haya mayor masificación en el uso del comercio electrónico? Primero voy a sumar gracias por las preguntas y gracias por tener este panel, que para mí es una alegría y un honor poder compartir con amigos y con colegas que hemos transitado durante muchos años este desafío. Me sumo a las palabras de agradecimiento a todo el equipo de Julián. La verdad que ha sido un cariño muy fuerte el que hemos recibido y una atención muy buena en todo momento. Y voy a romper un poco, voy a seguir con la conversación que tuvimos anoche con Julián de ser provocador. Provocador en algo que creo que tenemos que entender todos los que estamos aquí. Desde el punto de vista de lo que hemos transitado, con Banano tenemos la experiencia de tener ya 20 años en esta industria, y desde el punto de vista de mi empresa, hoy somos el 38% del e-commerce B2C retail de habla portuguesa y el 19% de habla hispana. Y primero lo que tenemos que entender, los que estamos de este lado, que vendemos tecnología, es la dinámica del retail. Entender por qué ustedes tienen que entender o empezar a hablar de comercio electrónico, y me sumo a las palabras de Peter y a las palabras de Banano, Alberto, pero nadie lo conoce como Alberto. A mí me resulta todavía chocante decirle Banano, Alberto, sí. Pero es a mí nadie lo me conoce. resulta más chocante decirle Alberto. Sí, Banano. exacto. Eso es un poco para entender lo de la mañana, y acá voy a romper un poco, si me permitís, María. Sí, muy bien. Voy a hacer algo que, por eso pedí esto de aquí, porque después de la clase magistral que tuvimos a la mañana, ¿no? Les pareció espectacular lo que tuvimos a la mañana, de entender, cuando hablamos de por qué estamos acá y quiénes están habitando esta linda región, yo dije, bueno, tenemos que hacer algo distinto. ¿Qué es este algo distinto? Primero, entender la dinámica del retail e-commerce. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando mi empresa le da la posibilidad de darle herramientas y recursos para poder utilizar estos nuevos canales? Entender que todos los que estamos acá tenemos que pagar los sueldos a fin de mes y tenemos que pagar los impuestos. Y todo lo lindo que hablamos de números, la realidad es que para nosotros es algo que es difícil de implementar en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque el retail vive una dinámica que está relacionada con el metro cuadrado. Metro cuadrado de centro de distribución o metro cuadrado de tienda física. Y cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando de algo molesto, porque tendemos que atender a un cliente de forma distinta, con procesos distintos a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Y nuestra empresa factura el 100%, 98%, por canales tradicionales. Entonces, lo primero que tengo que entender es dónde está el cliente. No sé si ahí me puede la cámara, ahí está, perfecto. Y ese cliente, ¿cómo llega al comercio? Y esto es un funnel. Y este funnel, de la dinámica de un retail e-commerce, tiene un concepto que se llama CPA, CPC y orgánico. ¿Qué es el CPC? Es lo que nosotros le pagamos a un papá Google, a un papá Facebook, por tener tráfico. Que gente venga a mi tienda online y compre. Y acá tengamos conversión. ¿Cuál es la conversión promedio en Colombia? 1%, sí. Depende de la industria y demás. Cada 1000 visitas, 10 personas me compran. ¿Cuánto me cuestan estas visitas? ¿Cuánto termino facturando? Ahí tengo un ROI. ¿Qué tiene que ver esto con la tienda física tradicional? Es lo mismo. Yo pongo una locación, si la pongo en una avenida con buen tráfico, tengo cantidad de personas que entran y que me terminan comprando.
Para que entendamos que la dinámica del retail e-commerce no tiene mucha diferencia con la dinámica del retail tradicional. Estamos hablando de recursos y herramientas distintos para hacer lo mismo. Lo que decía Banano, comercio. Va a desaparecer el comercio electrónico y se va a mutar y va a evolucionar a lo que es el comercio digital o el digital commerce. ¿Qué es CPA? CPA es le pago a Mercado Libre, le pago a Éxito, le pago a Jumbo, le pago a cualquier empresa que tenga la posibilidad de tener tráfico y a través de su tráfico yo terminar pagándole un porcentaje por vender en su tienda, que se llama marketplace, que es lo mismo que sería por ahí el concepto del centro comercial. Y el orgánico es, una vez que yo ya le pagué a un Mercado Libre o le pagué a un Google, ya tengo el cliente en mi base de datos. ¿Tengo que volver a pagarle a ellos? No. Y para cerrar, acá tenemos ese caos. Profundidad y amplitud de categoría. Todos sabemos que mientras más productos tenga en mi tienda física, más termino vendiendo. Lo mismo pasa en el online. Si yo acá tengo 3.000 SKUs, 3.000 productos, y duplico este número, con el mismo tráfico que tengo acá arriba, aumento entre el 25 al 30%, entre el 15 al 30%, depende cómo sea la profundidad o la amplitud de categorías, la facturación. Esto es lo que tengo que entender. Y esto cuando estábamos hablando que tiene que haber capacitación, es entender que hay que hacer poco y muy bien. Y cuando uno ve las empresas que hoy tienen más del 10% de la facturación en lo que son canales no presenciales, hacen 4 cosas que vamos a hablar después, básicas a nivel de pilares y 4 cosas a nivel de claves. Pero esto es lo que tienen que entender todos los CEOs, esto es lo que tiene que entender todo el empresario, que lo que estamos haciendo es comercio, por canales y recursos distintos y que requiere una dinámica distinta para un objetivo que es igual, facturación y rentabilidad. Muy bien. Banano. Nuevo gobierno, un gran desafío para Colombia, ya vemos cuál es el ranking en el que estamos. ¿Cuáles serían realmente el foco que debe tener para potenciar esta posibilidad que tenemos de los empresarios de montarse en la transformación digital y en el comercio virtual? Yo lo que creo es que el gobierno siempre ha tenido muy buenas intenciones, pero tal vez ha estado totalmente desalineado en muchas cosas con lo que pasa con el comercio electrónico, con los negocios digitales. Resulta que el comercio electrónico y los negocios digitales son totalmente componentes privados y el gobierno, pues obviamente es un tema de componente público. Entonces, en la medida en que no haya una alineación real y entendimiento a hoy de lo que se necesita, entendiendo que va a haber una digitalización, que ya no es un tema, digamos que ya la era de los computadores gratis, de la conectividad, que muy bien hizo el país en ese sentido, digamos, las primeras regulaciones que se crearon, el Estatuto del Consumidor, todo esto que hicieron ustedes en las últimas administraciones, pues digamos que hay que comenzar a evolucionar, hay que sentar precedentes para que los negocios crezcan. Y básicamente el gobierno ¿Cómo? lo que tiene es que comenzar a alinear las expectativas y las necesidades del empresariado privado del comercio electrónico con la normatividad. Te voy a poner un caso, Uber en Colombia. Ese es el perfecto caso que hoy, después de 2 años, sigue siendo un limbo porque el gobierno no ha podido entender cómo comerse ese sándwich. Entonces le tiraron la pelota al señor ministro de Telecomunicaciones y el señor ministro de Telecomunicaciones dijo, no, aquí no, este señor, este pecho sí está apoyando la economía digital, yo apoyo las apps y tengo un programa que se llama Apps y nosotros vamos en esa línea. Y dice, pero ¿qué pasa? Que estructuralmente este pedo no es mío, este pedo es del señor ministro de Transporte. Y entonces el señor ministro de Transporte, no, yo defiendo a los taxistas. Y ahí seguimos en eso. Entonces esa batalla entre el uno, eso como decía el Álgebra Aldor en algunos de sus ejercicios, esta ecuación no tiene solución.
en la medida como está planteado hoy. Entonces, a lo que invito al Estado es a entender la problemática desde otro punto de vista, entender que hoy en día los negocios digitales atacan a todo el Estado, porque atacan a todas las personas, a todas las industrias, ya no es un tema únicamente del señor sentado, el ministro de Telecomunicaciones de turno. Entonces, hay que entender un poco esto, la magnitud que tiene, lo que acaba de comentar nuestro amigo, diciendo del tamaño, la significancia y la importancia que tienen los negocios digitales sobre la economía y entenderlo como un todo. Esa es mi recomendación al Estado para evitar, o tal vez para poderle dar la dinámica que se merece el sector. De acuerdo. Aprovechando la presencia de Peter acá diciendo que Chile definitivamente para la región es un referente en términos de comercio electrónico, muy pues por debajo está Colombia. ¿Cuál ha sido el papel de las cámaras de comercio en Chile para poder ayudar a ese ecosistema? A ver, volviendo a lo que decía antes, o sea, creo que el rol de la Cámara de Comercio ha sido fundamental en ayudar especialmente a la pequeña y mediana empresa. No la grande normalmente funciona en forma totalmente independiente, pero es la pequeña y la mediana empresa la que realmente uno puede ayudar a través de capacitación, a través de talleres y ayudarlos en estos temas. Tú, Alberto, cortás un tema hablando un poco del Estado. Lo que nos está pasando también en Chile, quiero ir a este punto que es bien importante. A raíz del e-commerce que en Chile ha ido creciendo de forma muy importante, hoy día somos una población de más o menos 17,5 millones de personas. De esos 17,5 millones de personas, hoy día el 90% está metido en Internet. El 90% hoy día es un activo que está funcionando dentro del sistema de Internet. Y de esos, 6,5 millones más o menos son hoy día compradores online. Y de esos, y volviendo a lo que tú decías inicialmente, el 20% es a través del celular. Ojo, el celular hoy día está tomando una importancia gigantesca en todo el tema del e-commerce. Pero ¿qué es lo que está pasando? El retail, obviamente hoy día en Chile, es el que está sufriendo un poco con este tema de la compra online. ¿Por qué razón? Porque el usuario hoy día puede traer poleras, puede traer camisas, puede traer pantalones, puede traer carteras, puede traer de todo, comprando directamente a un Amazon, comprando directamente a Estados Unidos o a Europa, comprar repuestos, comprar cuántas cosas hay. Y muchas veces esa mercadería llega a Chile y no paga IVA, no paga el valor agregado. Muchas veces esas mercaderías llegan y pasan, especialmente las compras más chicas. Yo puedo traer poleras por $100, puedo traer 100 poleras a $1 cada una, que en el retail se vende a $10 o $15. De acuerdo. Entonces, ojo, aquí hay un tema. Entonces, el gobierno está mirando esto, dentro de la nueva reforma tributaria que se está mirando, el hecho de que hay que regular el tema del e-commerce. Y ese es un tema que viene. Yo creo que para todos nuestros países ese es un tema que viene. Y viene la regulación en este sentido. Porque hay que emparejar un poco la cancha. Lo mismo pasa con los Airbnb, lo mismo pasa con todas estas operaciones que hoy día son electrónicas, donde no hay nada invertido en el Chile. Esto funciona a través de una oficina en Nueva York o funciona a través de una oficina en Londres y las cosas funcionan. Ojo que eso viene. De acuerdo. Pero volviendo al tema, yo creo que lo más importante de las labores de las cámaras es justamente la capacitación, los talleres y la ayuda a la mediana y mediana empresa. ¿Y cuáles son los temas de las...? Ahí hay un tema fundamental, que es la autorregulación. Porque obviamente aquí hay un tema que es importante, que es la ética comercial. La autorregulación en todos estos sistemas hoy día es fundamental. Y una de las cosas que hemos hecho también como Cámara de Comercio es fijar, dentro de nuestro comité electrónico, fijar cuáles son la parte ética, cuál es la moral, cuáles las reglas del juego, para que sean reglas sanas, para que el comercio electrónico sí sea un comercio electrónico que funciona, que es serio.
Y aquellas empresas que participan en un Cyber Day, que participan en un Cyber Monday, que participan efectivamente y en esa instancia, esas empresas tienen que ser empresas serias, empresas que sí ponen un precio con un descuento que se cumpla, que no sea el valor del mismo día, sino que sea un valor especial para ese Cyber Day, pero que tiene que cumplir con las normas de entrega a tiempo, de que su precio sea el real y que haya un tema serio de parte de la empresa. Y eso es una autorregulación que uno como Cámara de Comercio tiene que imponer también dentro del sistema. Interesante. Al principio hablaba del temor que tienen las personas para comprar por internet, ¿no? Pero quisiera aprovechar tu experiencia, Peter, para hablar un poco del temor de las pequeñas empresas y de las medianas empresas para meterse en el comercio electrónico. Básicamente, ¿cuáles son? Para mí el temor más grande de una empresa chica es atreverse, tomar la decisión, voy a vender mis productos a través del sistema online. Yo creo que esa decisión es fundamental, porque eso lleva inmediatamente a decir, bueno, tengo que preparar mi empresa, mi gente, mi personal para lograr esas metas estratégicas de vender, para decirte, un 10%, un 5%, un 15% y ir creciendo en mi porcentaje de ventas, pero esa decisión es la más importante. Sí. Porque tengo que preparar mi gente, tengo que preparar la estrategia, tengo que preparar los precios, tengo que ver la logística para poder entregar en 72 horas o lo que sea. Es fundamental. Lo que decías tú, cumplir la propuesta de valor. Ese paso es lo fundamental. Y eso cuesta especialmente a la mediana y chica empresa, a la empresa familiar, donde el dueño es un señor que ya tiene la edad mía, somos viejos, y no estamos metidos en el sistema, pero para eso recurrimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero eso viene y hay que atreverse a dar ese paso. Eso es lo fundamental. Marcos, aprovechando tu experiencia y que eres un experto en el tema del retail y del comercio electrónico, básicamente hemos asistido al funeral de marcas en el retail muy importantes. Ahorita veíamos lo de Toys R Us, Sears, ayúdame, Macy's ha cerrado la gran mayoría de sus tiendas. Sports Authority. ¿Perdón? Blockbuster, Sports Authority. Blockbuster, bueno, Sports Authority también. Office Depot. ¿Cuál? No sigas nombrando que nos vamos a poner una lágrima. Sí. Va a caer. Entonces, y pues definitivamente lo que Sears, nos damos cuenta, Sears, esa la dije antes, y definitivamente nos damos cuenta que este mercado pues se transforma, no se acaba sino se transforma. ¿Qué va a terminar pasando con el retail físico? En 10 años, ¿cómo va a ser el tema? Bueno, o la participación entre retail físico y compras virtuales como Amazon. Primero hay que entender que hoy estamos viviendo un Armageddon War, ¿no? Todos vieron la película de Armageddon, que se viene y uno tiene que contratar a Bruce Willis, poner una bomba atómica, hacer algo, porque realmente uno tiene ese temor del apocalipsis del retail. Pero primero hay que entender por qué viene el apocalipsis del retail. Porque hay un retail que no se adaptó a los cambios y hay una cadena de valor que no tiene valor. Entonces, ¿por qué cerraron estas empresas? Porque el negocio detrás del negocio, que era el negocio de real estate o el negocio financiero, no lo pudieron mantener. Y a la vez que se cierran tiendas, se abren casi la misma cantidad de tiendas que se están abriendo, pero de distinto formato. Entonces, hoy ese Armageddon War, no sé si vieron la noticia ayer de que Walmart compró Corner Shop por $225 millones. Esa es una guerra abierta. Y esa guerra abierta es la que tiene que entender el retail tradicional, offline, contra el retail online. Porque antes era una escaramuza de una guerra fría donde el rey del online hacía algo en el offline y viceversa. Hoy lo que estamos luchando, o lo que estamos viendo, es quién va a definir la cadena de valor hacia el consumidor final. De la misma manera que hace 20, 40, 50 años atrás, el supermercadismo creó una cadena de valor distinta para comprar lo que antes íbamos al mercado y la leche venía a casa y el pan venía a casa. Entonces,
Hay que entender que lo que va a quedar en los próximos 10 años, respondiendo a tu pregunta, es el retail offline eficiente y el retail online eficiente. Porque a final de cada mes o a final de cada año, uno tiene que ver el P&L, los ingresos y los egresos, y yo conozco muy pocas empresas que estén dispuestas a perder. ¿Sabes cuánto cuesta Amazon Prime a Amazon? No. Yo le preguntaría a todos de los que están acá, que son empresarios, o a Peter, si yo te pongo Amazon Prime encima de la mesa, ¿lo comprarías? Como ese Aquiles que tiene, porque es el músculo más importante que tiene Amazon, te lo pongo encima de la mesa y te lo vendo, ¿lo comprarías? Si tuviera la plata, sí. Ahora la pregunta es, le ponemos un condimento. Te pongo encima de la mesa Amazon Prime y te digo que te cuesta, para mantener Amazon Prime, $8.700 millones el año pasado. La curva de egresos con la curva de ingresos, este spread que hay acá, el año pasado solamente fueron $8.700 millones, solamente. Alguien paga por el servicio que se tiene. Entonces, se puede, o sea, hay un negocio detrás del negocio que Amazon tiene y está manteniendo su negocio, que en este momento es la capitalización bursátil. Pero contra eso peleamos, señores. Y lo que vamos a tener al final va a ser una nueva cadena de valor, que está definida por el consumidor. El consumidor tiene más opciones y el consumidor lo que quiere son sus productos y servicios por distintos puntos de venta y puntos de contacto. Nosotros los estamos obligando a utilizar siempre la tienda física, el retail tradicional. Y él está buscando, el consumidor, otras experiencias. Tengo una pregunta. Leía un artículo hace poco que decía que definitivamente el retail como lo conocemos desaparecerá, pero que las tiendas de barrio sí van a continuar siendo muy potentes, que ahí es donde puede ser un océano azul en la medida en que lo saludan por su nombre, le generan un servicio mucho más personalizado y que este no iba a desaparecer. ¿Tú qué crees de eso? Primero creo que el Aquiles que tiene el retail es la capilaridad. Y si uno analiza, y hay una pregunta que yo le haría al revés, es ¿cuántos retailers offline venden más de 1.000 pedidos día de México para abajo, sin Brasil? Pocos. Menos de 30. ¿Por qué? Porque hay que resolver el fulfillment y la logística. Hay que resolver los procesos. ¿Y cuál es el mejor Aquiles que tiene el retail físico para resolver toda esa necesidad de proximidad con el cliente? La tienda física. Cuando uno analiza esos 30 retailers que tienen más de 1.000 pedidos día, que más o menos depende del ticket promedio, eso es más de 10% de la facturación, depende si es moda, si es electro, entre el 40 y el 80% es pick-up store, es ir a retirar el producto a la tienda. Miren lo loco, ¿no? Compro online y retiro el producto en la tienda. ¿Por qué? Porque el comprador compra por comodidad, conveniencia y precio. Depende de la madurez del mercado, el precio es la primera o la tercera variable. Entonces, hay que entender la propuesta de valor. Hay que entender cuáles son esos 4 pilares y 4 claves, lo poco que hay que hacer y muy bien. Que es lo que ha demostrado siempre Internet, resolver lo complejo en forma sencilla. Entonces, ¿qué hacen estas empresas que son líderes hoy? Los Éxito, los Toto, los Pepe Ganga, los Jumbo, que están hoy con un porcentaje de facturación importante ya a través de estos nuevos canales. 4 pilares a nivel de arte, a nivel del botero, pintarlos una y otra vez. Infraestructura y plataforma, marketing 360, fulfillment y logística y atención al cliente. Y condimentados con 4 claves. KPIs, indicadores, que miden la performance de nuestros canales o nuevos canales, y los voy a nombrar para que entiendan la complejidad. Tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA, SLA de entrega, SLA de expedición, NPS, markup, ROI corregido, ROI. Cuando empezamos a ver tasa orgánica de recompra, eso, si todos los que nos están mirando y no entienden lo que estamos hablando, hay una clave que es la profesionalización. Tengo que poder manejar estas nuevas herramientas y recursos y entender estos indicadores de la misma manera que entiendo los indicadores del canal offline. Por eso estamos acá. Por eso el retail es lo que es, porque ha logrado tener números azules a través de indicadores. Y después entender lo que son las capacidades multicanales como tercer clave, centradas en el cliente. No hay que vender solamente por mi tienda online.
Tengo que vender por todas las capacidades donde pueda tener acceso al cliente. De la misma manera que yo tengo un producto, lo pongo en el supermercado, lo pongo en el centro comercial, lo pongo en un franquiciado, tengo que buscar modelos digitales que me permitan llegar al cliente. Y por último, que es el cáliz dorado del retail off y online, es la experiencia de compra positiva. Eso que mencionaba Peter, esa experiencia de compra positiva es cumplir lo que estoy prometiendo. ¿Qué busca el cliente online? ¿Qué es? Detrás de la pantalla de cualquier cosa hay un cliente, nada más. No hay un online y un offline. Y yo siempre digo que la economía virtual termina a fin de mes cuando tenemos que pagar los sueldos. Lo que te queremos es tener la misma experiencia. El consumidor quiere tener la misma experiencia o mejor que a través de canales tradicionales. Nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros poner foco. Y es el 80% de nuestro tiempo tiene que estar dedicado, de nuestro recurso, que la transformación digital es entender que tengo que cambiar los procesos y tengo que tener el capital humano con el mindset puesto, el ADN puesto, de entender que el cliente lo es todo. Y no a nivel filosófico, sino a nivel de todos estos 4 pilares y 4 claves. Y de que el mercado cambió y que la manera de aproximación cambió y que la manera de conocer nuestro cliente es distinto. Alberto, usted fue presidente de la Cámara de Comercio Electrónico en nuestro país. Ha sido un exitoso emprendedor y ejemplo para la región en el tema del comercio electrónico, y como lo decía Marcos, lleva ¿Puedo sumar una más más? de 15. Y un orgullo que tiene que tener Colombia de tenerlo a Banano. Seguro que sí. Y yo quisiera concentrarme en uno de los esfuerzos que debe hacer el gobierno, es buscar mayor inversión extranjera para dinamizar este sector. ¿Cómo ve usted que puede funcionar o cómo podemos hacer mucho más atractivo el comercio electrónico generando mayor inversión extranjera? Digamos que ha habido algunos indicios de inversión de ciertas empresas. Amazon recientemente dijo que iba a montar un centro de servicio al cliente y este tipo de cosas, algunas empresas, pero yo en realidad siento que son todavía esfuerzos bastante tímidos. Anécdotas. Tímidos, muy tímidos, comparado, y pongo el caso de Argentina. Argentina, recuerden que en el año 2001 colapsó, como cada 7, 8 años colapsa la economía, pero Argentina y el Estado deciden montar una cruzada a decir nos vamos a volver el hub de América Latina para las empresas digitales. Y eso fue un cambio que se tomaron en serio los tipos, se tomó en serio el gobierno, a pesar que había una división gigante en el gobierno, como lo hubo en la administración pasada en Argentina. ¿Qué nos falta a nosotros? Y decidieron hacer lo siguiente, dijeron vamos a invertir en educación. Ojo, educación es, el modelo de educación tiene que cambiar. Acá, todas las personas que estudien cualquier carrera técnica tienen que aprender a programar. Por el otro lado, diseños y programadores, eso fue lo que pensaron, porque el mundo digital en ese momento era desarrolladores y diseñadores. Y segundo, dijeron, vamos a comenzar a traer a las compañías grandes a decirles, tienes que montar el hub acá porque tenemos el talento, que ese ha sido también el talón de Aquiles. ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde están los que saben? Y obviamente hoy Google tiene su operación de América Latina, ¿en dónde? En Buenos Aires. Facebook tiene su operación de América Latina, ¿dónde? En Buenos Aires. ¿Dónde están los 3 unicorns? Bueno, ahora salió Rappi como unicorn, pero ¿dónde están realmente los 3 unicorns de comercio electrónico de América Latina? En Argentina. Entonces vemos que todos los casos se generan allá. Entonces lo primero, pues obviamente es crear las condiciones, que hay que sentarse y analizar exactamente cuáles son. Hay un montón, o sea, Colombia se puede especializar, digamos, en el tema de servicio, lo mismo que hizo con Amazon y como otras compañías que dicen, hombre, Colombia tiene un talento interesante, las personas son buenos trabajadores, el idioma en español es neutro, una infraestructura interesante, podemos desarrollar esto o esto o esto. Pero en realidad lo que tiene que hacer el Estado es sentarse y estudiar punto a punto cuál podría ser aquella ventaja competitiva que necesitan las empresas de comercio electrónico para establecerse en América Latina. Yo estoy seguro que si Alibaba decide entrar mañana a América Latina, claramente Colombia no va a ser el país a escoger, seguramente va a ser Argentina, otro, inclusive Chile. Si se dan cuenta, los mismos señores de Amazon decidieron meterse primero en Chile que en Colombia, por alguna razón. Entonces, esos son los tipos de discusiones que hay que comenzar a tener. Muy bien. Principales
errores y aciertos de los empresarios. ¿Cuáles nos pudieras referenciar? Difícil esa pregunta. ¿Cuáles son los errores? Yo creo que los empresarios siempre cometemos algunos errores en muchas cosas en la vida. En la digitalización, hablando del Pero tema hablando de comercio del mundo de digital, comercio hablando del mundo del electrónico, e-commerce, sí. yo creo que básicamente el error principal de muchos de ellos es que no confiaron, no pensaron. En que el mundo cambió. Es que el mundo va cambiando. De acuerdo. Entonces el mundo social hoy día es otro, el mundo de las redes, hoy día las redes sociales es otro mundo. El pensamiento de la gente ha cambiado. Hoy día no se olviden que la gran mayoría de las mujeres trabajan y esa mujer hoy día quiere tener su tiempo libre. ¿Qué más fácil hacer las compras online? ¿Qué más Claro. fácil así que en vez de ir al supermercado comprar a través de un corner shop? Esa venta que tú me mencionas que sucedió ayer, que Walmart compró Corner Shop. Yo vi el nacimiento de Corner Shop en Chile, que fueron unos chilenos que inventaron este sistema de compra, donde el sistema es fantástico. Uno llama por teléfono y hace la lista del supermercado y hay personas particulares que hoy día tienen su auto y se ganan unos pesos, se ganan una comisión, van al supermercado, te hacen la compra y te llaman por teléfono del supermercado. Señor, usted pidió jamón, pero el jamón que hay hoy día es un jamón serrano o usted pidió un jamón de pierna. Y te preguntan, y tú completas el pedido por teléfono. Y llega a tu casa dentro de 2 horas, 3 horas, está tu pedido del supermercado en la casa. Un sistema fantástico. Pero también se estaban dando cuenta los supermercados de que habían dentro del supermercado, en los pasillos, con el carro, habían 5, 6 o 10 personas de Corner Shop haciendo las compras. Y eso les molestó. Y ahí vino un tema que Walmart dijo, bueno, ¿sabes qué más? Yo me compro esto porque está creciendo y se está desarrollando este negocio. Y estos chilenos en 4 años, que partieron 4 años atrás 4 años, ganaron ayer la venta de $225 millones. Un tema que lo inventaron sin capital, sin nada. Bueno, entonces, para mí, dentro del mundo empresarial, es lo que yo dije al principio, hay que atreverse, Sí. no hay que cometer ese error. El mundo cambia y uno tiene que ir con los cambios. Yo creo que ese, para mí, es el mayor error. Sí. Yo quiero plantear algo, si mi tiempo me permite. Dale. Y esto es para las cámaras de comercio. Con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de México, la Cámara de Comercio de Lima y la de Santiago, firmamos un acuerdo de trabajar juntos en la Alianza del Pacífico. ¿No es así, Mónica? Y ese acuerdo de la alianza, yo quiero aquí proponer algo para todas las cámaras de comercio. ¿Por qué no hacemos entre los 4 países, las cámaras de comercio de estos 4 países, juntémonos y hagamos un marketplace entre todas las empresas que pertenecen a las cámaras de comercio, a todos nuestros asociados, y hagamos un marketplace donde la pequeña y la mediana empresa tienen la oportunidad de ofrecer sus productos a mexicanos, colombianos, peruanos y chilenos. Esa es una idea. Puedo ser Nosotros- un poco provocador ahí, Peter. No hagan un marketplace. ¿Por qué? Porque han fracasado todos. Hagan un meta marketplace. Bueno, un meta- ¿Por qué un meta mega- marketplace? Porque para poder tener ventas, han habido muchas iniciativas de este tipo. Creo que hay que hacerla. Pero hay que entender cómo hacerla. Porque si se repite de la misma manera que se hicieron las otras iniciativas, un eBay hay uno solo. Un Amazon hay uno solo. Un Mercado Libre hay uno solo. ¿Por qué no me monto en todos esos y aprovecho para vender? Porque la realidad es que el cliente, hay que llegar al cliente. Si no, ustedes van a tener que invertir mucha plata como cámara para que los conozcan y los clientes lleguen a ustedes. Capaz que te nombre asesor, pero no importa. Bueno, tu propuesta. Pero aquí hay un tema interesante. Hagamos algo en conjunto.
porque es fundamental. Y hay un tema que es muy importante, no se olviden una cosa, que nuestros asociados de las cámaras de comercio son empresas donde uno sí tiene el sello de la calidad, tiene el sello de la confianza. Eso es distinto con un Alibaba, eso es distinto con un Amazon. Nuestros asociados de las cámaras de comercio son empresas que nosotros conocemos, que son empresas serias. Eso es una garantía. Yo creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer y lo dejo desafiado, Mónica, Qué bien. y eso hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Veámoslo y estudiémoslo. Como Cámara de Santiago, nosotros hoy día somos proveedores del Estado en una empresa que se llama Chile Proveedores. Nosotros le vemos todas las compras online para el Estado, la manejamos nosotros. Nuestra base de datos hoy día de empresas proveedores del Estado son más de 100.000. Más de 100.000 empresas que son proveedores del Estado. Y eso, obviamente, es una iniciativa fantástica, porque es una base de datos excelente de empresas medianas que hoy día son abastecedoras del Estado, que perfectamente bien pueden ser parte de esta red, más nuestros asociados directos. Pero ese es un planteamiento que yo quiero hacer porque creo que es sumamente interesante. Espectacular, muy bien. Usted, asesor del Marcos, asesor del BID, del PNUD, ¿cómo desde estas organizaciones pueden impulsar el comercio electrónico en nuestros países en América Latina? Bueno, yo creo que una es facilitándole a las cámaras los músculos necesarios como para poder llevar adelante todas estas iniciativas, y no se están corriendo con el tiempo. Pero principalmente entender, el primero compartir experiencias. Creo que hay muchas experiencias de fracaso que uno puede aprender. Yo creo que los errores son los que nos enseñan más para poder llevar adelante este Meta Marketplace, porque es una muy buena idea, pero normalmente uno tiene que ver el camino recorrido de lo que han hecho otras para ver cómo hacerlo, no de la misma manera, sino mejor. Creo que en eso pueden ayudar muchísimo. Principalmente también en darnos las herramientas para entender que la economía digital reduce la brecha económica que separa a nuestras pymes y emprendedores de sus países más desarrollados o con mayores recursos. Ver el ejemplo de China, yo creo que lo decía Banano, lo comentaba Peter, si uno analiza lo que se viene en los próximos 5 años va a ser mucho más potente de lo que hemos vivido en los últimos 30. ¿Por qué? Porque tenemos 5G. 5G es 100 veces más velocidad que 4G. No vamos a necesitar más esta mini computadora de bolsillo que tenemos. Se va a hacer todo por la voz. Esta pantalla en 5 años desaparece. Esta no va a ser la pantalla touch, no va a ser la principal pantalla con la cual vamos a acceder a Internet, a los contenidos. Lo vamos a manejar a través de una Alexa, a través de un Siri. Y eso que nos parece increíble hoy, si nosotros no estamos preparados a surfear esa ola, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar a los organismos internacionales para que nos muestren a dónde va, pero cómo acelerarlo desde el principio aprovechando una experiencia como la de China. De acuerdo. Porque en China, ¿qué hizo? En menos de 10 años se transformó en una potencia desarrollando lo que es la infraestructura de conectividad. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Muy bien, Peter, Banano, Marcos, muchas gracias a ustedes también. Definitivamente el desafío en términos de comercio electrónico para la región son enormes. De los errores de otros lugares pues debemos aprender, y yo creo que la región está en un momento realmente interesante donde iniciativas como la que decía Peter, sobre todo liderado desde las cámaras de comercio del país, va a haber una masificación mayor del uso del comercio electrónico. Muy buenas tardes.